Bienvenidos sean todos a este programa especial, jueves 2 de abril, Día de los Caídos y Veteranos en la Guerra de las Malvinas. Como muchos saben, este es un tema muy sensible, un hecho que marcó a todo lo que refiere a la Argentina, es un tema muy sensible y vamos a tratar de hablarlo y de contarlo con el mayor respeto posible. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener un bloque artístico con películas, con libros, vamos a estar hablando con un excombatiente. Así que espero que les guste y vamos a arrancar entonces con un breve contexto sobre las Islas Malvinas en sí. Porque las Islas Malvinas, como las conocemos, fueron vistas por primera vez allá por 1520 en una expedición, por gente de la expedición de la expedición Magallanes. Sí. La llamaron al subtítulo la llamaron las Islas San Antonio y estuvieron bastante tiempo desocupadas, por momentos ocupadas por los franceses, por momentos por los ingleses y por momentos los españoles. Después, ya más adentrados al siglo XVII, luego de unos tratados, Inglaterra le cede las islas a España, por lo cual hasta 1810 España decide y toma control de las islas, poniendo una cantidad aproximada de 20 gobernantes. ¿Por qué es importante este dato? Por el régimen de continuidad. ¿Qué es el régimen de continuidad? Lo que hace es que todos aquellos territorios españoles, luego de la independencia y la caída del Imperio Español, fueron apropiados también por las naciones independientes, por lo cual corresponde de que las Islas Malvinas nos correspondan a nosotros y permanecer con esa soberanía. ¿Y por qué fueron tan importantes las Malvinas? Hay que recordar que hasta 1914 el Canal de Panamá no se había inaugurado todavía. Entonces el único paso interoceánico que existía entre el Atlántico y el Pacífico era el cruce de Magallanes, el estrecho de Magallanes. Entonces era una posición bastante importante de las Islas Malvinas por el hecho de que podías controlar el ingreso y egreso de ese estrecho. Y así también podías controlar el mercado. Pero justo las Islas Malvinas están en un punto muy estratégico también. Entonces por eso siempre intentaron colonizarlas. Claro, cercanía con las Malvinas. Diciendo, ¿no? Claro. Y bueno, ya más también había mucha caza ilegal. Ilegal no, pero en ese momento no se podría ser considerado ideal, pero había mucha caza de ballenas y de focas, por lo cual esa zona estaba con mucha permanencia de piratas. En 1829, con el gobierno argentino, crea una comandancia de Malvinas con presencia argentina en el territorio, con Luis Bernet a su cargo. Él va a ser el gobernador, el cual va a ser el gran administrador de las islas, realizando muchas cosas en el territorio, como por ejemplo explotar la zona a los ganaderos, la zona ganadera, y también incluso hizo un astillero para poder construir algunas naves. Esto es algo muy importante porque es algo que desde hace ya incluso mucho tiempo, 1829, se empezaba a notar ese interés en avanzar en las islas. Pero bueno, como había mencionado, esa zona estaba muy llena de piratas. Había mucha caza ilegal, sin permiso, de ballenas y de focas. Había mucho pirata norteamericano. Y llega un momento, en 1831, que Bernet decide, para frenar todo esto, decide secuestrar esas naves estadounidenses, secuestra 2 naves estadounidenses y claramente fue un escándalo diplomático porque Estados Unidos volvió a las islas y destrozó todo el puerto y le tiró, por así decirlo, la información a Inglaterra diciendo que las islas estaban muy indefensas y que podían ser gobernadas y que no había control en ellas. Así es como Gran Bretaña decide el 2 de enero de 1833 enviar una expedición a las Islas Malvinas con la cual van a tomar el control de las islas hasta entonces. En 1833, todavía en ese año, al llegar los ingleses y volver a tomar el control de las islas, deciden explotarla. No deciden aprovecharla y, por así decirlo, como quererla, entre comillas. Había muchos peones argentinos todavía, los cuales eran explotados, trabajaban en condiciones precarias, la vida cotidiana muy mala, las islas estaban en estado constante de abandono. Y ya el momento de un gaucho, un peón argentino, Antonio Rivero, el cual, esto es una mini historia, el cual se rebela con los otros peones argentinos y se rebelan contra los ingleses, matan a todos los explotadores estancieros que estaban en las Malvinas y deciden tomar control y hacer flamear de nuevo la bandera argentina, esperando apoyo por el continente de que vengan las naves argentinas para ayudar, para que los vayan a buscar y volver a tomar todo el territorio. Pero bueno, eso la verdad lamentablemente no sucedió. Inglaterra volvió, detuvo a todos los rebeldes,
se llevó a Antonio Rivero a Londres, lo juzgaron, pero casualmente no fue declarado culpable y fue devuelto al puerto de Montevideo con vida y sin ser juzgado. Después, a lo largo de la historia, desde 1833, durante todo el siglo XX siguió el reclamo constante del gobierno argentino por las Islas Malvinas. Era una soberanía que la verdad fue constantemente reclamada. Fueron casi prácticamente todos los gobiernos mantuvieron ese reclamo. Sí, es como una lucha pendiente. Claro. ¿No? Pero bueno, la verdad que lo más cercano fue en el gobierno de Lanusse, del general Lanusse, que fue el quien construyó la pista de aterrizaje, el Correo Argentino Malvinas. Y después ya no hubo mucho más acercamiento. Ya ahí podríamos volver a mencionar después en el 74, en el gobierno de Perón, que Inglaterra negocia ahí una especie de soberanía compartida, lo cual termina fracasando después de la muerte de Perón. Y ya ahí nos adentramos a 1976, contexto de dictadura, contexto de... La época más oscura, ¿no? De Argentina. Se podría decir la época más oscura. Y el contexto de la guerra, veníamos de una crisis económica muy grande, donde la dictadura estaba perdiendo poder, estaba tambaleante. Había mucho descontento social. Claro. Y de alguna forma, yo creo que la Junta Militar, ¿no? Como que aprovechó esta oportunidad, ¿no es cierto? Claro, así fue, porque Galtieri, ya tomando el mando en el 82, él decide usar esta causa de Malvinas como para volver a tomar el poder y ganarse ese, por así decirlo, poder sí, para infinito. Unir la población, ¿no? Y fortalecer Claro. el régimen que venía como en declive, ¿no? Claro, Sí, para instalar también un discurso de patriotismo, Claro. se podría decir. Claro. Y bueno, así es como llegó el 30 de marzo de 1982, donde hubo una una marcha bastante grande en contra de la dictadura, en contra del gobierno de Galtieri, por lo que deciden ejecutar la Operación Rosario, la cual estaba planeada para aproximadamente las fechas de 25 de mayo o 9 de julio, más cercanas a mitad de año, pero deciden adelantarlas al 2 de abril. Fue una operación totalmente improvisada. Galtieri se sorprende, de hecho, con la reacción del pueblo, esa reacción aprobada para la guerra, de recuperar las Malvinas y todo eso, pero bueno, la verdad que el plan que en principio era llegar, plantar la bandera e irse, se convirtió en un llegar y permanecer y tratar de recuperarlas, lo cual fue algo atroz porque fue desafiar a la fuerza más importante política y en claro, cuanto una de a las poder bélico, potencias. Inglaterra y la OTAN. Entonces fue algo bastante atroz. Si quieren, escuchamos ahora lo que había dicho Galtieri en la plaza para venderla. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bueno, para meter un poco de cómica y de comedia, es por esto que en las publicidades de cerveza se dice beber con moderación. La verdad que no creo que Galtieri haya estado en sus cabales lógicos en ese discurso y en todo lo que fue su mandato. Lo que pasa es que a la guerra y hasta frente a ese ataque, esa operación, se unieron también Chile y Estados Unidos. Estados Unidos claramente con fuerza bélica, con ayuda de radares y todo lo que... Sí, todo lo que era la inteligencia, ¿no? Claro. Le iban pasando la data de Aparte, claro, dónde teníamos. Y cabe aclarar que creo que Argentina pretendía que Estados Unidos sea un aliado más y claramente no lo fue, como ya sabemos. Claro. Es que en realidad Estados Unidos había dicho que se iba a mantener neutral, Claro. y no fue así. No, ayudaron bélicamente a Inglaterra porque era algo claramente obvio. No sé qué es lo que pasó por la cabeza de Galtieri realmente para que eso suceda. La diferencia más grande claramente es la de que nuestros soldados eran principalmente colimbas, eran pibes de 18 a 20 años, los cuales pasaron frío, no estaban de ninguna forma preparados. Y ahora vamos a escuchar un audio del general Núñez que va a decir lo siguiente.
La otra preocupación es, ¿pasarán frío? ¿Pasarán hambre? Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Bueno, como dijimos, este era el Gerardo Núñez, el responsable de logística y alimentación de las tropas. La verdad que es muy triste pensar que mientras nuestros pibes morían en el campo de batalla, se morían de frío, de hambre, no tenían la ropa adecuada. Recordemos que en las Malvinas todavía hay zapatillas flechas de lona, de tela, algo que es inimaginable cómo alguien tan cerca del sur puede estar con ropa que no está habitada, no puede ser usada para el frío, menos en condiciones de guerra, de humedad. También habían torturas a muchos soldados argentinos. Muchos de sus oficiales no cumplían bien el mando, no hacían bien su trabajo y hacían torturas, castigaban a los soldados. Cuando robaban comida, ¿no? Robaban comida, se la administraban entre los líderes. Pero bueno, además, sobre todo, no solo en el frente de batalla, sino que durante las islas y mientras todo sucedía ahí, Margaret Thatcher, al otro día de la guerra, el 3 de abril, decide embargar y cancelar las cuentas bancarias argentinas en Inglaterra, mientras que acá, en nuestro querido país, el gobierno militar, la dictadura, decidió no tocarles ni un solo centavo de las cuentas británicas, ni en empresas, ni en cuentas. Y además que acá ya estábamos en una crisis económica también muy fuerte, entonces imagínate que no era para nada bien como era el pasar económico de los argentinos tampoco. Claro, y eso significa y también deja a la vista de que a ellos con esto no les importaba la soberanía ni tampoco les importaba la vida de nuestros soldados, sino que fue todo muy, muy improvisado y no les interesaba, solo les interesaba el poder, les interesaba lo que ganaban ellos con la guerra, el dinero, porque recordemos también que hacían su plata, lo vamos a ver más adelante con el 24 horas por Malvinas, pero se hacían justamente así colectas que se recaudaba dinero, se ropa, abrigo. Sí, todo lo que se pretendía que era para los soldados en realidad no lo era, porque los soldados no solo que pasaron por ir a una guerra, que no es poco, y estar completamente torturados, pero también están completamente incomunicados, mientras acá que lo vamos a ver más adelante, se instalaba un discurso que era totalmente lo opuesto que estaba pasando ahí en las islas. Claro, pero lo importante es eso, que no había una importancia importante sobre la soberanía. Se vendía soberanía sobre las islas, se vendía ese patriotismo, pero en realidad no existía. Acá lo que sucedió fue, la verdad que lamentable, no había interés, habían niños, habían chicos muriendo, gente de nuestra edad, gente que incluso podría ser hermano nuestro, primo nuestro, que encima, no sé, no me parecería lógico o raro que nosotros tengamos seguramente soldados cerca que hayan ido a la guerra. Familiares. Sí, y hasta incluso, no sé si también se puede decir, me atrevo a decir, que hasta había menores de 18 también, porque uno de los sobrevivientes del general Belgrano tenía 17 años. Claro, porque además fue eso. Durante ya el 2 de mayo, ya un poco más avanzada la guerra, Margaret Thatcher, bajo la mirada política, que también vamos a recordar, Margaret Thatcher no estaba bien puesta, no estaba fuerte en la política inglesa, estaba tambaleante también, no tenía el apoyo de su pueblo, tampoco de su partido político tenía el apoyo. Entonces esta guerra también les sirvió. Muchos malvinenses dicen, allá en las Malvinas está la estatua de Margaret Thatcher, pero muchos te dicen también que tienen que poner el monumento a Galtieri porque gracias a esta guerra le empezaron a dar bola. Sí, como que ganó popularidad, claro, digamos, Margaret Thatcher. Imaginen el abandono que había. Entonces, bueno, el 2 de mayo Thatcher, bajo esta mirada política, decide atacar al general Belgrano. Y ahora yo les quiero presentar, tenemos conectado a Juan Carlos Peralta, ex veterano de Malvinas y actual vicepresidente del Centro de Veteranos de Loma de Zamora. Juan, ¿me escucha? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, acá andamos. Justo acá mencionábamos el hundimiento del crucero General Belgrano. No sé si usted recuerda cómo vivió en ese momento, estando ahí en ese lugar.
No, yo no estuve en el crucero. No, claro, Yo no, estuve no en la el... isla. Sí, estando en la isla, a eso me refería, perdón. Sí, nada, y fue el primero empezó la guerra, el dos nos enteramos que hunden el crucero y fue un masazo para nosotros. Este, personalmente yo tenía un vecino, amigo, que no sabía si había muerto, ¿no? ¿Cómo se lo Hasta una... comunicaron? ¿Cómo se lo comunicaron ustedes? Y nos enteramos allá, como se enteraban todas las cosas, así llegó la información de que empezaron los combates aéreos, navales, y bueno, y ahí nos enteramos. Igual ahora estábamos justo hablando de este tema, vamos a arrancar desde el inicio. ¿Cómo fue el proceso, no sé si lo recuerda, de contarle a su familia que iba a ir a esta guerra? No, no, yo era soldado 63, nuevo, y nos habían dicho que íbamos al sur a terminar la instrucción. Sí. Y bueno, y nos llevaron el 12 de abril a la madrugada en un avión hasta Río Gallego, y en Río Gallego en dos aviones, y sin saber a las 9 de la mañana estábamos en Malvinas. Ah, ustedes ni siquiera les habían avisado, o sea, no tuvo ese encuentro de poder contarle a su familia de que iba a ir a la guerra. No, no, mi familia se entera una semana después, un día después, cuando puedo mandar una carta de allá con el código de Malvinas, y bueno, y ahí se enteraron. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo recibió? ¿Usted cómo se sentía con eso? Nada, nosotros, lo que pasa es que cuando llegamos hasta el 1 de mayo era normal, era todo normal, a pesar un poco el frío, pero era como estar acá en un regimiento, ¿viste? Claro. Cumplíamos órdenes, yo pertenecía al arma de ingenieros, la misión mía o de la compañía era colocar campos minados, hacer pozos, puentes, rutas, era laburar, ¿viste? Sí. Juan, acá te habla Cata. ¿Cuánto tiempo estuviste en la guerra en total? Y del 12 de abril hasta el cese de hostilidades el 14 de junio, y después 5 días más de prisionero hasta el 19. Ok. ¿Y en todo ese tiempo podía comunicarse con su familia? La única manera de cambiar en ese momento era carta. Mm. Y mandábamos alguna carta una vez cada 10 días, ¿sí? Y la familia, bueno, amigos, familiares, hermanos, mandaban cartas y después nos entregaban. ¿Y cómo fue ese regreso de la guerra? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo se sintió esa sensación de volver? ¿Cómo fue? Cuando nos enteramos que se firma el cese de hostilidades, no sabíamos, no estábamos bien, porque ya estábamos tan acostumbrados a todos los días los bombardeos, los combates, los gritos, todas esas cosas, que ya era como normal el día a día, digamos. Y cuando caemos prisioneros, no sabíamos lo que significaba ser prisioneros, qué era. Claro. Dijimos, bueno, nos agrupan a todos, nos matan a todos y ya está, ¿viste? Era una guerra. Sí. Pero no, nos agruparon, nos aislaron y nos tuvieron 5 días, en mi caso 5 días. Otros muchachos tuvieron 2 días, 1 día, 3 días. Yo salí en el último barco, en ese momento era el buque hospital Almirante Niza, que es el rompehielo Almirante Niza, y bueno, y me trajeron hasta Puerto Madryn, a Trelew, en avión a Palomar, Palomar al micro hasta Sargento Cabral en Campo de Mayo. Ahí nos dieron de comer, nos afeitamos, nos bañamos, nos cambiamos la ropa, bueno, y nos prepararon, y recién el 29 de junio me reencuentro con mi familia. ¿Qué tal, Juan? Te habla Mariana de este lado. Te quiero consultar, ¿tenés alguna anécdota o algún compañero que haya sido importante para vos, significativo?
Anécdotas, montones. Me imagino, Y- pero y- quizás hay alguna que te marcó más que todas. Y el último día, cuando muere un compañero mío a 40 metros, 30, 40 metros mío, que llega la orden de repliegue, y bueno, estábamos bajando de la montaña y un morterazo inglés le pega en el pecho y bueno, y lo despedazó todo, ¿viste? Eso es algo que nos dejó muy marcado a todos en general. Al grupo, éramos 32 que estábamos ahí, en este lugar, y bueno, y él falleció ese día, ¿viste? Impresionante, ¿no? Eso es algo que nos dejó marcado. Y hablando ya de marcas, para su generación, ¿qué fue Malvinas? ¿Qué representa Malvinas para usted? Después de haber vivido lo que vivimos, después de haber dejado entre el aire, la tierra y el océano 632 vidas jóvenes en proyectos, con anhelos, con sueños truncados, y la propia vida nuestras vidas cambiaron. Fuimos siendo jóvenes de 18, 19 años y volvimos con 18, 19 y 20, pero con años en el hombro, ¿viste? Lo que te enseña la guerra, lo que aprendés. Sí. Como que Y maduraste de Malvinas golpe. para mí, ¿cómo? Como que maduraron de golpe, ¿no? Exacto. Aprendés ahí de acá a jugar al fútbol, de ir a la cancha, de ir al cine, de estudiar mucho, a la guerra, que es otra cosa, que te empieza a faltar la comida, los bombardeos todos los días, la muerte, la desolación, La verdad que, injusticia, mucha injusticia. la verdad que Eso te marca y bueno, y te enseña a madurar, ¿no? sí, la verdad que es impresionante lo que cuenta Juan. Ya para la última pregunta, la verdad que me interesaría que algún día pueda venir presencialmente y hacer una entrevista puramente exclusivo a usted, pero quería preguntarle más que nada, como el rol de vicepresidente del Centro de Veteranos de Lomas de Zamora, ¿qué tipo de asistencia y de actividades se realizan para acompañar a los excombatientes y qué es lo que hacen? Nosotros acá en nuestro centro, hace 30 años que estamos, en Garibaldi y Frida, Garibaldi 2101, esquina de Frida. Tenemos un museo muy significativo, muchas cosas personales, muchas cosas que hemos conseguido después de las fuerzas para que vea la gente. Y bueno, nada, yo estoy hace más de 20 años en la comisión directiva, fui vocal, después fui vicepresidente, después presidente, después vicepresidente de nuevo, después presidente y ahora va a ser un año que soy vicepresidente de nuevo. Por una cuestión de estatuto, podés estar 2 mandatos de 2 años y después tenés que cambiar. Claro. Pero acá en el centro nuestro es nuestro espacio, nuestro lugar, donde nos encontramos todos los sábados, hay reuniones, donde nos comemos un asado, nos comemos un guiso, nos contamos historias, nos acordamos, y siempre terminamos hablando de la guerra, ¿no? Sí. Lo que nos marcó, la mochila que llevamos todos. Bueno, Juan Carlos, la verdad que muchas gracias por lo que cuenta. Quiero decirle ya en parte mía propia y en parte de nuestro equipo, la verdad que fue un honor hablar con usted. Creo que todo el pueblo argentino debería ir hasta su casa y darle las gracias a usted y a todos los compañeros que estuvieron con usted y también a los caídos por todo lo que han sufrido. Y la verdad que los agradecemos y vamos a luchar para que nunca vuelva a suceder y que nunca sean olvidados. Muchas gracias, Juan. Ojalá Muchas gracias. Ojalá la guerra es lo peor, es la decadencia del ser humano. Aparte, la guerra las arman los poderosos, las peleas los más débiles, y lamentablemente las guerras del mundo son así. Y en nuestro centro, acá Garibaldi 2101, ya que estamos mañana a partir de las 20 horas hacemos la vigilia hasta las 12 de la noche, y el 2 a las 9:30 tenemos un panteón de veteranos de guerra acá en el cementerio de Lopa, donde hacemos todos los años un homenaje a los caídos en la guerra y en la posguerra, y a la tarde hay un desfile en la Plaza de Lomas. Así que bueno, Dale. están invitados si quieren participar. Muchas gracias. Qué Ojalá puedan lindo. asistir toda
toda la gente que nos esté escuchando y que vaya mucha gente, porque la verdad que es importante que estemos ahí y que estén todos ahí. Muchas gracias, Juan Carlos. Quedamos a disposición. Cuando nos quieran invitar a la radio o algo, nos avisan con tiempo y vamos. Dale, buenísimo, Juan Carlos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Un abrazo enorme y gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ese era Juan Carlos Peralta, el ex veterano de Malvinas y vicepresidente del Centro de Ex Veteranos y Excombatientes de Lomas de Zamora. La verdad que es fuerte. No sé si fui el único que me puso piel de gallina a hablar con este señor, que la verdad que su cabeza debe ser un libro abierto y con muchas cosas para contar. Y con recuerdos inolvidables. Inolvidables. Y que no se borran, ¿no? Porque eso es algo que yo no sé si es posible superar. No, la verdad que no. Un acto como este. La verdad que no. Vamos a pasar al siguiente bloque, al siguiente tema. Porque claramente acá en la guerra no solo fue el gobierno que decidió mandarlos a nuestros pibes y a nuestros soldados a las Malvinas y recuperarlas, sino que también tuvo un gran apoyo, que fue el rol de los medios, ¿no, claro, Maru? El rol de los medios tuvo gran importancia, ¿sí? Recordemos que la radio siempre fue la compañera de los hogares argentinos, ¿no? Es una ventana al mundo, una voz que informa, que emociona y acompaña. Pero para hablar del rol que tuvo los medios necesito irme un poco para atrás, ¿sí? Al año 1976, ¿no? Del golpe militar, donde la Junta, ¿sí? Las tres fuerzas armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, recordamos que ellos se unieron, ¿sí? Y estaban reprimiendo las tres por igual, ¿sí? Y controlaban, ¿sí? La Junta Militar controlaba, junto con la Secretaría de Información Pública, dictaban qué es lo que podía decirse y qué es lo que debía callarse, ¿sí? Hubo una máquina propagandística, el famoso, lo habrán escuchado, lo habrán leído en las revistas de aquella época, el Estamos Ganando, Sí. ¿sí? Que hablaba de la confusión y de las mentiras que se le decía al pueblo con respecto al curso de la guerra. Perdón, recuerdo la revista Gente, la tapa de revista Gente, que era un avión que decía estamos ganando y era una foto de un avión que estaba hecha por laboratorio. Sí, No era real sí. esa Y foto. de hecho también no solo estaban los medios gráficos totalmente tomados, sino las radios también, como que estaban todos los medios polarizados por ese discurso a favor de la dictadura. Claro, tanto los medios públicos como los privados, ambos, porque si no te unías o te censuraban o te sancionaban, no Sí. había muchas opciones. Así que bueno, el gobierno militar, liderado por el presidente de facto, Leopoldo Galtieri, ¿sí? Ejerció un control absoluto de los medios de comunicación, ¿no? Donde creó una narrativa basada en el triunfalismo, el ocultamiento de la información y la manipulación también, ¿no es cierto? Después otra cosa que también quiero destacar es que en la televisión, también, tanto en la radio como en la televisión, hubieron programas donde, como decía Nachito hace un ratito, se pedía para que hagan colectas, no donaciones de ropa, abrigo, chocolates, ¿sí? Luego hablaremos, bueno, de las 24 horas por Malvinas, donde la gente iba y donaba, ¿no es cierto? Y luego, gracias a los medios también nos enterábamos que esas donaciones nunca llegaban. Luego del final de la Guerra de Malvinas, quiero contar una anécdota pequeña, la revista Gente, quienes en su momento apoyaban, ¿no es cierto?, el gobierno, en julio publicó en su portada la Operación Chocolate, quizás les suena, es la historia de un niño de 7 años, sí, que había escrito una cartita y la había puesto en un chocolate, ¿no?, para que llegara obviamente a los soldados, y se ve que esa carta nunca llegó porque en Comodoro Rivadavia una niña va al kiosco de su barrio, ¿no?, comúnmente va, se compra el chocolate y cuando lo abre se encuentra la carta de este niño, si no me equivoco el nombre es Gustavo Vidal, sí, incluso luego hicieron un documental, ¿no?, sobre todo esto, y bueno, de alguna manera es como que la revista Gente publica esto como sacándose de encima, ¿no?, esa cosa de decir en su momento tuvieron que apoyar y ahora mirá lo que son, ¿no?, y mirá todo lo que hicieron, es como que ya no nos callamos más. Es real que durante lo que fue la dictadura militar había mucha censura, que tuvimos que esperar hasta el 83, cuando vuelve la democracia, donde los medios pueden volver a ser libres, ¿sí? Y mientras tanto, acá, ¿qué se escuchaba en la radio? Folclore, canciones patrióticas,
¿no? También podemos decir que... Claro, porque además se habían censurado las bandas inglesas, como Claro. si alguien, no sé, si los Beatles hablaran, porque están censurados los Beatles, como si los Beatles hablaran a favor de... Claro, en las radios no se porque podía poner música inglesa y ahí también empezó más como el despegue del rock nacional también, Claro. que Claro. muchos hablaban sobre la dictadura, varios fueron exiliados, también eso tiene un montón que ver. Sí, sí, sí. Y no solamente, ojo que no solamente canciones en inglés, también canciones de León Gieco, Charly García, Serú Girán y Morris estaban marcadas, ¿no es cierto?, censuradas y hasta directamente prohibidas, te diría. Bueno, mira, tenemos conectados a Nicolás Cansanseu, es un periodista corresponsal de guerra que estuvo allá en las Malvinas. Hola Nicolás, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? Buen día. Más que nada quería preguntarle cómo fue esa vivencia allá, cómo fue llegar a las Malvinas, cómo inicia, cómo se gesta todo. En mi caso personal, Sí, bueno, yo ni siquiera estaba en ATC, me había ido por desavenencias con un productor, estaba en Canal 11, me llama Víctor Sueiro, colega y amigo, enfervorizado el 2 de abril, me entero que habíamos tomado de vuelta las Malvinas. Yo estaba feliz como argentino y me quería matar porque me la había perdido. Me habían convocado para ese día sin que yo sospechara nada a grabar mi promo de reinserción en el noticiero, que cosa que yo había aceptado. Llego y pregunto al productor: ¿a quién mandaste? No mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque fulano tiene que hacer la batalla política, su tana de mujer, el otro tiene asma. Entonces le digo: mandame a mí. Y me dice: bueno, anda. Ahí me di cuenta que por eso me había recontratado, porque yo tenía cierta experiencia en cubrir algunas guerras en Centroamérica, hablaba inglés, y ahí de traje y corbata como estaba me fui para Comodoro Rivadavia. entonces fuiste vos el que buscó ir, surgió la oportunidad y vos decidiste ir hacia las Malvinas. Yo hubiera matado por ir. Era mi guerra, una guerra noble por una causa justa. Mi generación fue educada en la necesidad de recuperar Malvinas, y además para un periodista no hay nada más enriquecedor profesionalmente que las situaciones límites, y vaya si una guerra lo es. ¿Y qué sentías? ¿Qué sentiste cuando ya sabías que ibas a ir y mismo en el viaje? ¿Qué es lo que imaginabas que ibas a ver en ese momento? No imaginabas, era una expectativa de llegar y ver cumplida esa composición de primer grado inferior que nos daban las maestras. Las Malvinas son argentinas. Una vez ahí había que pellizcarse para convencerse de que era real, de que uno no estaba delirando, ver la bandera argentina flameando en Malvinas. Era una sensación bastante rara, difícil de creer. Hola Nicolás, acá te habla Catalina y te quería preguntar cómo era el vínculo con los soldados, qué te comentaban ellos, cómo lo vivían. Yo tenía un vínculo muy intenso con los soldados, primero porque andaba entre ellos grabándolos, filmándolos, etcétera, pero además porque cuando se fue terminando la comida y los generales habían prohibido carnear las muchas ovejas que había habido las islas, y prohibieron también a los soldados entrar a las tiendas de los Kerpers, yo como civil sí podía entrar. Entonces muchas veces en mi bolsillo, y otras ellos me daban la plata porque para todos no me alcanzaba, yo les compraba alimentos, les compraba galocho, les compraba por ahí, me pedían una radio, etcétera. Así que yo tenía un contacto muy estrecho con los soldados. Nico, te habla Mariana de este lado. Yo justamente hace un momento estaba comentando un poco lo que fue el rol de los medios durante la guerra, y ya que estoy con vos, me gustaría preguntarte si hay algo que en ese momento no pudiste contar y que hoy sí podrías. Yo conté todo lo que yo veía, pero la censura, además de implacable, fue muy imbécil, porque en ese momento uno no tenía retorno de lo que se mostraba en el continente, la tecnología no daba para eso. Yo mandaba mi material, mi productor me decía bien recibido, y recién al volver al continente, por testimonio de mis compañeros de Canal 7 ATC, me enteré de que el 95% de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido. Me imagino tu Clara desilusión. clara muestra de dos cosas. Primero, de que no era funcional a la propaganda triunfalista del momento, y segundo, de la enorme imbecilidad de los servicios de inteligencia, porque ahí no había secretos militares.
Y cada fotograma tenía un valor histórico incalculable. Pero, o sea, al enterarte de esta noticia, calculo que te habrás enfurecido, pero no ¿pudiste hacer algo? ¿Pudiste o ya está? Estaba destruido, por supuesto. Claro, no había más copias ni nada. Y en esa época no teníamos en las islas la posibilidad de hacer ningún tipo de copia. Sangro por la herida hasta el día de hoy de eso. Sí, no. Mira, hubo una nota que publicó el diario Clarín hace unos años que hizo una investigación sobre este preciso tema, y según Clarín faltan 100 horas de grabación mías, o sea, del camarógrafo Alfredo Lamela y mía. Y ya para cerrar, porque no estamos teniendo mucho tiempo, la verdad que nos encantaría también hacer una entrevista, porque la verdad es un tema muy interesante, que hayas estado ahí y poder narrarlo, no desde el rol del soldado, sino también del rol de corresponsal. Me gustaría preguntarte, ¿qué te dejó, esa experiencia, qué te quedó de esa experiencia hoy en día? ¿Qué es lo que te dejó? Mira, un enorme orgullo de estar codo a codo con nuestros soldados, combatiendo contra prácticamente el resto del mundo, porque Inglaterra no se animó mano a mano con Argentina, le pidió ayuda a Estados Unidos, a Europa, a países latinoamericanos, y así todo, los jefes militares ingleses, están en los videos, dicen que estuvieron a un tris de perder la guerra. O sea, estoy muy orgulloso de nuestros soldados, que fueron vilipendiados de la posguerra, los calificaron con ese mote infamante de chicos de la guerra, cuando combatieron como hombres, como valientes, y eso lamentablemente lo reconocen los ingleses, y en nuestro país todavía no hay plena conciencia de ello. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Estamos, Nicolás Casanseu, ojalá, como dije, poder tenerte acá en vivo y poder tenerte para una entrevista mucho más larga. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto, nos vemos. La verdad que sí, es un personaje que la verdad me encantaría tenerlo, porque debe tener, como hablamos también de Juan Carlos, debe tener 1,5 millones de anécdotas. Qué honor y qué placer poder tenerlo en vivo hoy. La verdad que es un honor. Es muy interesante escuchar las distintas voces y también las distintas perspectivas de un conflicto tan grande como claro. es, ¿no? Bueno, ya que habíamos estado hablando de los medios, habíamos también ondeado lo que fueron las 24 horas por Malvinas. Cata, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, así es, como adelantamos, las 24 horas de las Malvinas fue un programa especial de justamente 24 horas, emitido el 8 y el 9 de mayo de 1982, con el objetivo de recaudar plata para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, creado durante este conflicto con Inglaterra. El $1,500,000 recaudado para el fondo quedó bajo sospecha, ya que nunca pudo acreditarse a que llegara a los verdaderos destinatarios, los soldados que luchaban en las islas. Claro, no, además de eso no llegó nada. Es como contaba recién Maru, que un niño con un chocolate había escrito una carta y no había llegado nunca y fue vendido acá en el país. No llegó nunca y, como decíamos, los medios siempre seguían queriendo instalar otro, como otra pantalla, ¿no? De otra realidad. Y este programa fue conducido por dos grandes figuras emblemáticas. Una de ellas fue por la periodista Lidia Satragno, más conocida como Pinky, y el locutor Jorge Cacho Fontana. A continuación vamos a escuchar un audio de ellos dos presentando el programa. A verlo. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad ante los acontecimientos de los que somos protagonistas, pero de los que son principales protagonistas todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace entonces la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes. 24 horas donde lo más importante, el récord, lo va a batir usted. Porque estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando. Ahí escuchábamos a los dos conductores que, bueno, este programa exaltaba, como dijimos antes, el espíritu patriótico de la audiencia.
El programa fue producido por ATC, ahora más conocida como TV Pública, y la nueva tecnología de transmisión a color fue adoptada por la estación y fue aprovechada para la transmisión de las 24 horas de Malvinas. Y este programa fue bastante importante porque también tuvo cobertura en distintos países de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil, Perú, México, entre otros. Entonces fue como un programa bastante famoso, sí, bastante por abierto lo en poco países, tiempo que duró, llegó a producirse internacionalmente, que para la época era bastante algo innovador. Claro. Y 24 horas de las Malvinas también fue especial porque contó con la participación de diversas figuras argentinas. A ver. Por ejemplo, Susana Rinaldi, Arturo Puig, Andrea del Boca, Susana Jiménez, Diego Maradona, Moria Kazán, Mirta Legrand, Libertad Lamarque, Norma Leandro, Jorge Porcel, Ricardo Darín y entre otros. Ajá, una brecha el cielo estrellado había ahí. bastante grande de distintas figuras. De hecho, Diego Maradona donó 100 millones de pesos y fue una de las donaciones personales más altas del evento, igualando la cifra donada por todo el plantel de la selección nacional. A continuación vamos con un audio de Diego Maradona hablando en el programa. Alcanzarle el micrófono a Maradona. Bueno, creo que lo dijeron todo, pero yo también vine con todos y seguramente si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados, hubiesen venido porque esto es muy especial. Y conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy valiosas y cosas que quieren mucho. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos. Gracias, Diego. Bueno, qué importante que una persona como Maradona diga estas palabras, ¿no? Siempre estaba al lado. Siempre está al lado, y también las figuras dándole apoyo, que quizás ellos no sabían lo que realmente estaban haciendo los medios con este programa. De hecho, en declaraciones periodísticas en 2005, el vicecomodoro Juan Carlos Rohani, que estaba a cargo de la gestión de las donaciones para la guerra, reconoció que objetos que fueron considerados sin valor comercial, en su mayoría aquellos que eran muestras de afectos de la gente, por ejemplo cartas, bufandas, distintas joyas, que eran especialmente para los soldados, nunca fueron recibidos por ellos mismos. De hecho, fueron descartados. O sea, esos objetos se perdieron. Fue una estafa, le podríamos decir una estafa bastante grande, porque todas las donaciones que la gente daba para los soldados, incluso las figuras públicas, nunca llegaron al destino que realmente merecían. Sí, la verdad, lamentable que hayan caído en eso, en ese truco, porque la verdad que fue un truco de propagandístico. Un truco de propagandista tal cual. Ahora vamos a presentar primero Cielo Díaz con nosotros. ¿Cómo anda, Cielo? Hola, Nacho, ¿todo bien? Bien, nos vas a estar hablando bastante genérico y bastante amplio en los temas, la radio LRA 60 y el rol de las mujeres. Sí, y también otra radio muy importante que fue en la época, la radio Liberty. ¿La conocen? Me suena. La LRA. La LRA no me suena, no te voy a mí mentir. un poco más, porque es más conocida. ¿No era una radio pública o me equivoco? Ahora les voy a contar. La LRA fue una radio que estaba en las Islas Malvinas, que pertenecía a Reino Unido. Se llamaba Falcon Island Broadcasting Station. ¿La tenían? No, la verdad que no la tenía. Bueno, era una señal que pertenecía a Reino Unido, que transmitía en apenas 2 veces al día y que solamente generalmente reproducía noticias de la BBC. Pero todo cambió cuando empezó la Guerra de las Malvinas. Llegaron los argentinos y se apoderaron de esta radio, obligándolo al locutor, que ya estaba ahí, a que anuncie de un comunicado. El primer comunicado de las fuerzas argentinas en Malvinas, ¿no? Sí, sí. ¿Vamos a escucharlo? Dale. A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina. Begins its transmission. LRA Islas Malvinas Broadcasting Station for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine National Anthem.
Bueno, como escucharon, ese fue el primer comunicado que dieron los militares cuando llegaron a las Islas Malvinas, entre muchos otros más. Durante la guerra duró mucho tiempo más. Bueno, cuestión, Argentina se apodera de esta radio, LRA 60 Radio Nacional de las Islas Malvinas, y después, lamentablemente, con la guerra, Sí. Hubo un altercado ahí en el medio y tuvo que cambiar de locutor. Sí, pero bueno, a lo que me quería referir es que fue atacada sin querer por una... No me acuerdo si fue bien un avión o algo de Reino Unido que chocó con la... ¿Chocó con la radio? Sí. Probablemente a propósito, quiero imaginarme, ¿o no? Bueno, no se sabe eso porque después, por suerte, los ingleses la reestructuraron y pasó de ser una radio estatal a ser una radio privada, adaptándole el nombre de Falcon Isla Radio Service. Entonces, esa radio finalmente, por más que los argentinos intentaron apoderarse en ese momento, terminó a cargo de los de Reino Unido. Pero bueno, como esta radio, también hubo una radio muy importante en Argentina que se llamó Radio Liberty, que fue muy importante porque transmitía en idioma inglés. Fue una radio oculta, que esto se supo muchos años después. Mirá. En el que había una mujer muy importante que era la locutora. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Silvia Fernández Barrio. ¿La conocen? No, me suena. Me suena. Bueno, fue una mujer muy importante en el rol de la guerra, ya que ella tuvo que... creo que, si no me equivoco, creo que era que tenía que convencer a los soldados ingleses, ¿no? Sí, bueno, ella como que optó ese... Sí, sí. Ok, no era su rol definido, sino que ella lo eligió. Claro, ella trabajaba en el Canal 7 y después un comité militar la convocó para hacer este programa que se llamaba Hora Cero en Radio Liberty. El rol de ella, que cito una frase que dijo, sí. Decía: yo sentía que estaba haciendo mi aporte para evitar una guerra que desde mi lugar era impensada. Tenía la ilusión de ayudar a que no sucediera. Intentaba convencer a los ingleses de que la guerra era innecesaria, con esas tierras lejanas no tenían nada que ver con ellos. Cuando los contenidos se volvían demasiado bélicos los suavizaba, porque en mi inconsciente siempre primó la idea de evitar el enfrentamiento. Con esto ella nos deja que desde su lugar, el que el comité militar le dio, pudo hablar y dejar un mensaje. También con esto Silvia nos deja ver que muchas mujeres estuvieron presentes en la Guerra de las Malvinas. Claro. Ocuparon roles como enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, trabajadoras de la comunicación y sostuvieron tareas claves en hospitales, bases y medios. Claro que encima es un rol que quizás no se escucha mucho, se escucha, si bien obviamente está muy bien nombrado, esto de las madres, las abuelas que han ayudado de acá a sus nietos, a sus hijos, incluso a vecinos que sabían que habían ido a la guerra, entonces... Eso mismo que contaron antes, que ayudaban a las colectas. Claro, a las colectas, que tejían, que daban su aporte, como también que queda fue... un poco minimizado, pero es un rol muy importante, porque si bien quizás en muchas cosas no llegaron, pero es la importancia de que de eso haya sucedido. Sí, no se habla tampoco mucho del rol de las mujeres en Malvinas y es muy importante que acá lo hablemos y que también se sepa eso. Lo más importante que tampoco se habla y no se nota fue que ellas fueron un sostén psicológico para los soldados que fueron, cuando vinieron, en el después también, no solo en el durante de la guerra. Hay algo muy curioso y es que justamente hoy también, más adelante en el segundo bloque, ya llegando al final, vamos a entrevistar a una escritora que hizo un libro de las mujeres en Malvinas, se llama Las Mujeres Invisibles. Las vamos a tener en unos minutos nada más, así que vamos a seguir hablando de este tema porque la verdad que es muy importante. Bueno, y por último dejar esto en claro, que las radios tuvieron un rol muy importante en la guerra, pudieron, tanto en las Malvinas como acá en Argentina, pudieron dejar su mensaje a la gente. Muy bien, bueno, Cata, muchas gracias, también muchas gracias a Maru, muchas gracias Cielo. Vamos a hacer un pequeño y breve bloque de la marcha sobre Malvinas, estaría bueno que lo escuchen y ya volvemos en el segundo bloque.
La Marcha de las Malvinas es una canción patriótica argentina que expresa el reclamo de soberanía sobre las islas. Aunque muchas veces se la asocia directamente con la guerra de 1982, su origen es anterior y está vinculado a un proceso histórico más amplio. A fines de la década de 1930, el reclamo por las Islas Malvinas comenzó a tomar mayor fuerza en distintos sectores de la sociedad argentina. En 1939 se creó la Junta de Recuperación de las Malvinas, una organización que impulsaba la difusión de la causa a través de distintas acciones culturales y políticas. En ese contexto, se organizó un discurso poético-musical con el objetivo de crear una canción que representara ese reclamo. Como resultado de ese concurso, en 1940 se compuso la Marcha de las Malvinas. La letra fue escrita por Carlos Obligado, poeta argentino, y la música por José Thierry, compositor. Desde entonces, la marcha comenzó a difundirse en distintos ámbitos, especialmente en el sistema educativo y en ceremonias de las Fuerzas Armadas, manteniendo vigente el reclamo argentino y transmitiéndolo a nuevas generaciones. A través de su letra, se reafirma la idea de que las Islas Malvinas forman parte del territorio argentino y expresa un sentimiento de pertenencia. Durante la Guerra de Malvinas, la canción se convirtió en un símbolo central para la sociedad y fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. Con el paso del tiempo, la marcha continuó presente en conmemoraciones, especialmente cada 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. Incluso, es el himno oficial de la provincia de Tierra del Fuego por su cercanía geográfica y su vínculo histórico con las islas. De esta manera, la Marcha de las Malvinas no solo representa una expresión artística, sino también una construcción histórica que acompaña el reclamo argentino a lo largo del tiempo, atravesando distintas etapas del país y manteniéndose vigente en la memoria colectiva. Bueno, arrancando el segundo bloque, muchas gracias Luisina Calabresa, que fue la encargada de estas locuciones. Ahora estoy acompañado de Caro Brizuela. ¿Cómo andás, Caro? ¿Cómo estás, Nachito? Acá todo bien. Y de Simón Ronco. Simón, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Simón, vos nos vas a estar hablando de música sobre Malvinas. Sí, sobre la música de Malvinas. Para contextualizar un poco, durante la Guerra de Malvinas se vivió una paradoja. Los propios militares que censuraban artistas nacionales censuraron la música en inglés, por lo cual obligaron a las radios a pasar música nacional, lo cual impulsó al rock argentino. Medio lógico, igual que censuran a las inglesas que iban... Pero bueno, cosas de esa época de la dictadura. Claro, lo cual estos artistas censurados como Charlie Porchetto aprovecharon para abordar el conflicto desde una visión crítica y antibélica. El tema que estamos escuchando ahora se llama Reina Madre, de Raúl Porchetto, compuesta en 1982, uno de los himnos de la época y que reflejaba en el momento de la sociedad y la guerra. La letra del tema relata la carta de un soldado inglés a su madre, preguntando por qué está matando y muriendo en un lugar tan lejos. Tema por el cual Porchetto fue declarado traidor a la patria, dado que no estaba glorificando el conflicto. Ay, Dios. Lo escuchamos un poco. La verdad que es un tema hermoso este. Sí, es hermoso. Es larga la intro, pero, no, pero el que lo pueda escuchar, escúchelo. Bueno, y ahora, compuesta también en 1982, No bombardeen Buenos Aires, de Charly García, es uno de los temas más marcados y significativos en cuanto al conflicto que se vivía. La canción relata el temor de que los ingleses bombardeen Buenos Aires, rumor que corría por la época, y critica con ironía a las autoridades del momento. Una canción de resistencia cultural contra la censura y la violencia estatal. Y la escuchamos un poco. Bueno, del otro lado, también los músicos ingleses hicieron su parte. Pink Floyd, The Exploited,
Elvis Costello y Iron Maiden compusieron con espíritu sumamente crítico a Margaret Thatcher y su decisión de ir a la guerra. Elvis Costello compuso Shipbuilding, tema estamos escuchando, y Robert White le dio la voz. Este tema fue escrito durante la Guerra de Malvinas. La letra reflexiona sobre el costo social y humano de la guerra, usando la construcción de barcos de la flota inglesa como una herramienta de muerte en lugar de una de vida. Con la vuelta a la democracia y al fin de las censuras, con los años fueron saliendo canciones de diferentes bandas y solistas. Fito Páez, Almafuerte, Ciro y los Persas, entre otros, compusieron canciones inspiradas en Malvinas, donde sus letras homenajean a excombatientes, al abandono estatal y social que sufrieron veteranos y denunciando el horror de la guerra. El tema que escuchamos se llama Todos los vientos de la franela, un tema que habla de cómo la guerra separa forzosamente una pareja, dando a entender que él se va a combatir y que no se van a volver a ver. Saludas, sabes que me matas, sintiendo que no me... Bueno, la verdad que Simón, este tema no lo conocía, el de Pink Floyd tampoco, pero es bastante interesante. No sabía que habían hecho temas, o sea, no sabía que bandas inglesas habían hecho temas en contra de Malvinas. Eso fue increíble. Sí. Voy a llegar a mi casa y los voy a escuchar. Sí, hay uno de Iron Maiden también, está muy bueno. Se llama ¿Cómo estáis, amigos? Increíble. Bueno, muchas gracias, Simón, por este bloque. Ahora vamos a pasar también por el otro lado con Caro Brizuela, que nos vas a estar hablando de películas, que hace no mucho tiempo, no recuerdo muy bien, escuché que llegó la primer proyección en Malvinas de una película argentina, ¿no? Así es, Nachito. La primer peli argentina en Malvinas fue Tormenta de Fuego, un documental dirigido por Luciano Naxi y Axel Emilián. Se proyectó hace muy poquito, en marzo del 2026. Sí, hace nada. Creo que había sido 28, 29 de marzo, ¿no? Exactamente. Y hay algo interesante que pasa con el cine, y es que muchas veces nos ayuda a entender cosas que de otra forma nos cuestan un poco más. Con Malvinas pasa exactamente esto. Es muy enriquecedor estudiar sobre ello y escuchar las entrevistas y conocer a los personajes. Sin embargo, existen películas que nos acercan un poco más a lo que fue, cómo sucedió, y nos ayudan a entender desde la mirada cinematográfica la historia sobre la guerra de Malvinas. ¿Pero por qué tiene que mandar a un chico como Fabián? ¿Por qué no mandar a sus propios hijos? ¿Quiénes son ellos para mandar a un chico como Fabián que no tiene nada que ver con nada? Cálmate, no es el único que va a ir. Pero es mi único hijo. Esta es una de las primeras películas, imagínate que la guerra de Malvinas finalizó en 1982, sí. Y esta película se estrenó en 1984, tan solo 2 años después de la guerra. Totalmente reciente. Exactamente. Es una película de los años 80 y fue una de las primeras en mostrar lo que había pasado, sin maquillar nada. Lo fuerte acá es ver que eran 3 pibes. La historia es de 3 pibes muy jovencitos, como decía el primer excombatiente que hemos entrevistado. Fueron con 19 años, volvieron con 20, 21, pero se convirtieron en hombres. Sí. Eran chicos muy jóvenes, sin preparación, tratando de sobrevivir al frío, al hambre y después a algo muy difícil que fue volver. Después hay una película que a mí personalmente me impacta mucho porque fue una de las primeras que vimos por lo menos yo fue una de las primeras que vi, Iluminados por el Fuego. Desde que te vi vuelvo todo el tiempo a las islas, ¿sabes? De día, de noche, dormido. Como si los fantasmas que fui tratando de tapar todos estos años aparecieran todos juntos golpeando la puerta. ¿De verdad cuando hablaba de cerrar la historia? Bueno, es ahora, dale.
estar siempre ahí. ¿Me escuchás? Meses preparando nuestras defensas. Preparando cuidadosamente nuestras defensas. Pero no nuestras defensas. Ellos, en cambio, piénsenlo bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen. Venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. Por favor, soldados, ni siquiera están adaptados al frío. En cambio yo me entrené para el frío allá en Corrientes. Ustedes han sido elegidos para defender a la patria del invasor enemigo. No existe el frío, no existe el hambre, solo Dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, esto nos muestra algo clave, que la guerra no termina cuando termina, sino que sigue en la cabeza, sigue en los recuerdos, en el cuerpo, y también muestra algo que duele, el abandono que vivieron muchos excombatientes cuando volvieron, porque hasta eso le robaron, el honor de poder llegar con la cabeza en alza por haber combatido por la patria. Y con el tiempo empezaron a aparecer miradas distintas, como por ejemplo, teatro de guerra. Edad, 53 años, rango, soldado, rol de combate, apuntador de mortero pesado 120, profesión actual, pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte, hago mucho deporte. name, Jim Bush, age, 54, rank, private, Current profession. police officer. Rango. Soldado. Rol de combate. Estafeta de tercera sección, del pelotón comando. Profesión actual. Actor. Este documental hace algo muy particular. Reúne a excombatientes argentinos y británicos. Los pone a reconstruir juntos lo que vivieron. Desde lados opuestos, claro, pero atravesados por la misma experiencia. Te pone la piel de gallina el hecho de escuchar la profesión que tenían los excombatientes argentinos, que iban sin preparación. Bueno, todo lo hemos escuchado en las entrevistas que han desarrollado en el primer bloque, y la preparación que sí tenían los británicos. La verdad que es una mirada bastante diferente este documental, así que los invito a que lo puedan ver. También hay historias que esto me pareció totalmente fundamental poder mencionarlo. Hay historias que durante mucho tiempo no se contaron, también lo han mencionado en el primer bloque, como la de Nosotras también estuvimos. Este es el verdadero casco que usábamos. Por algo hicimos esta foto. Yo siempre digo que por algo suceden las cosas. Por algo estábamos juntas allá y siempre estábamos juntas acá. Y 37 años después seguimos juntas luchando para que no nos olviden. Este documental habla de las mujeres en la guerra, especialmente enfermeras que atendieron a los soldados. Y lo impactante es descubrir todo lo que vivieron ellas también. El miedo, el dolor, el después, el silencio por sobre todo, porque fueron silenciadas durante muchos años. Ni siquiera fueron reconocidas como parte de esta historia, y actualmente todavía hay luchas en las que mujeres que participaron están esperando una resolución para ser reconocidas como excombatientes y participantes de la guerra. Invito a todos nuestros oyentes que están del otro lado, sin rango de edad, a dar una vuelta por estas películas para adentrarse desde el modo cinematográfico a tener una base sólida en testimonios y entrevistas reales y nada, a poder nutrirse desde el lado de las películas sobre la guerra de Malvinas. Muy lindo, Caro, lo que decís, porque es verdad, no solo con libros, no solo viendo archivo de audio, la verdad que las películas, los documentales, toda la serie, incluso de miniseries, son importantísimos para aprender, sobre todo lo que trata esto de la guerra de Malvinas, que encima es algo muy, muy nutritivo de lo cual aprender. Muchas gracias, Caro. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque de este bloque artístico, que van a ser los libros. Estamos con Mati Lancilotti. Mati, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Nachito? Todo bien. Escúchame, ¿de qué me vas a hablar? Bueno, hoy traje 4 libros, a mi parecer muy interesante.
que tocan distintos criterios acerca de Malvinas. Sí. Primero quiero hablar acerca de un libro llamado La Otra Guerra, una historia del cementerio en las Islas Malvinas, escrito por la cronista Leila Guerreiro. En este libro, la autora expone una trama de silencios que postergaron el duelo de todo un pueblo. Ella cuenta cómo el ejército inglés ordenó al oficial Cardoso que identificara a los soldados argentinos fallecidos en ese territorio y diseñara un cementerio para albergarlos. El oficial cumplió con su tarea para que ningún soldado quedara en el anonimato. Sin embargo, una de las tragedias de la posguerra ocurrió en los despachos oficiales. Los resultados de su trabajo llegaron al gobierno argentino, que no los hizo públicos ni los dio a conocer a los familiares de los caídos. De modo que estos permanecieron sin identificar. Durante décadas, el ocultamiento por parte del Estado condenó a cientos de madres y padres a llorar ante placas que decían soldado argentino solo conocido por Dios. La verdad que fuerte todo lo que un relata. hecho terrible, ya que la información además ya lo tenían. Claro. Bueno, me parece que esta crónica es fundamental, ya que narra los esfuerzos por restituir una memoria opacada por el desinterés del Estado, el orgullo de un país y la sombra de una dictadura. Es en definitiva el relato del largo camino hacia la verdad. Claro. Después, el segundo libro que traigo es Mujeres Invisibles, escrito por Alicia Panero. Es un libro que rescata y visibiliza las historias de mujeres argentinas que participaron en la Guerra de Malvinas, sobre todo enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas, cuya presencia fue ignorada en la historia oficial. Bueno, y hablando justamente del libro de Alicia Panero, la tenemos conectada. Alicia, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, acá Nacho hablando con usted. Me gustaría que me cuente acerca de este libro, como para comenzar. ¿Qué fue lo que la motivó a escribir Mujeres Invisibles? Bueno, yo este libro, la primera... Ay, me estoy escuchando mucho yo. No sé si hay alguna forma de solucionarlo ahí desde la técnica. ¿Ahora te escuchas mejor? A ver. No. Tengo eco. ¿Tienes eco? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Este libro lo escribí en el año 2014 yo, sí. Y se reeditó para los 40 años de la guerra. Sí. Yo en el 2014 estaba trabajando en una institución de formación militar donde en la cátedra de investigación teníamos que trabajar sobre las mujeres y la guerra. Sí. Y la verdad es que para mí en ese momento las mujeres y la guerra eran las esposas, las hijas, desde mi completa ignorancia recibí una foto de una colega con unas chicas uniformadas al pie de un Hércules C-130 y me dijo, estas chicas fueron a la guerra. Y bueno, las empecé a buscar, tenía un nombre, las empecé a buscar en redes sociales, encontré una, esa me vinculó con las otras. Y bueno, cuando yo fui a las autoridades académicas a decirles que había encontrado esas mujeres, me dijeron no, pero de ellas no hablamos. Entonces, bueno, la verdad que es decidí muy fuerte escribir. Recibir esa respuesta encima. Sí, me dijeron, no, mejor escribo un libro sobre el piloto que bombardeó tal cosa. Bueno. Y respecto a esto, ¿vos, ¿por qué crees que fue esta respuesta? ¿Por qué no era visible la historia de las mujeres en Malvinas? Bueno, primero y principal porque las instituciones militares son muy machistas, aún hoy. Los hombres, los varones son los protagonistas, a pesar de que se han ido incorporando mujeres y hoy hay casi más mujeres estudiando que varones. Ellos siguen con una estructura muy patriarcal. Las mujeres nunca le interesaron a las Fuerzas Armadas, sino que fueron impuestas, siempre digo que por una ilegítima bandera de igualdad. Sí. Ellos las tuvieron que incorporar a las fuerzas, pero no con mucho. Claro, no con verdadero interés, digamos. Claro. Y después, claro. ¿cómo fue el proceso esto de buscar los testimonios, de encontrarlos y realmente cuando los encontrabas, cómo te llegaba esa información? ¿Cómo eran las sensaciones? La sensación más grande y más triste eran que habían sufrido más el olvido que la guerra.
Sí. Cada una que me fue contando su historia había hecho alguna nota ocasionalmente. Ya te estoy hablando, habían pasado 32 años de la guerra. Sí. Habían hecho notas así como de color, de la mujer, cómo se maquillaba en la guerra o cosas banales. Claro. Las mujeres tenemos otras herramientas diferentes. Ellas pudieron reinventarse a la vuelta de la guerra, sobre todo las que fueron instrumentadoras quirúrgicas a bordo del almirante Irizar, ¿no? Que era el buque hospital más grande que Argentina configuró para la guerra. Estuvieron en la zona de combate y hubo también otras mujeres que fueron comisarios navales, radiooperadoras, que estuvieron navegando alrededor de las islas durante todo el conflicto. ¿Y qué diferencia encontraste entre el reconocimiento histórico y legal que recibieron los hombres frente al que recibieron las otras mujeres que participaron en el conflicto? Esa diferencia, pero más detallada, ¿cuál sentís que fue? ¿Cómo fue? Bueno, lo que pasa es que a las mujeres les abarca la misma problemática que a los varones. Hay 16 veteranas que son veteranas desde que sancionó la ley del veterano y para cobrar la pensión, Sí. de las que nunca se habló. Y tenemos todas las mujeres que estuvieron en el continente que no son reconocidas por la ley porque la Argentina tiene una veteranía geográfica. Sí. Tienes que haber estado en un lugar determinado para poder acceder al beneficio de una pensión de veterano de guerra. Claro, Hay si no me muchas de las que tú... ¿Cómo estás, Sí. Alicia? Mi nombre es Hola. Carolina. Hola, ¿cómo estás? Comentando un poco esto de lo que estás diciendo, de las veteranas que aún están, bueno, que no son reconocidas y que aún están luchando por eso. Si no me equivoco son 70, pero por esto que decías de lo geográfico, que Claro. al no haber estado en tierra de guerra, al no haber pisado, es lo que hoy les impide a poder recibir la pensión y, bueno, a ser reconocidas. Sí, exactamente. Es la misma problemática que tienen los varones. Los que fueron trasladados al sur del paralelo 42, que pelean desde hace años por un reconocimiento, y las mujeres les pasa lo mismo. Y Las ya que para... tuvieron en los- perdón. No, perdón, siga. Sí. No, decime. No, era ya para cerrar porque ya me quedaba este relato que me gustaría que lo des. Es si vos si tuvieras que definir el propósito de este libro, ¿es un libro sobre la guerra, es un acto de justicia o es un mensaje para la paz para las nuevas generaciones? ¿O las tres juntas? ¿Cómo lo definís? Yo creo que las tres juntas, pero más que nada, después de tanto tiempo de haberlo escrito y de haberlo reeditado y de hablar de estas mujeres, es que cada año alguien más se entera de que tuvimos mujeres en la guerra, las únicas veteranas latinoamericanas de una guerra internacional, y que siempre queda alguien que no las conoce. Claro. Yo creo que hasta que no se cambie el enunciado de la ley del Día del Veterano por el Día del Veterano y la veterana, no van a ser reconocidas a nivel social global, digamos, ¿no? Sí. No, la idea es que sigamos luchando por esto y que sea una lucha colectiva y que siga así, que poder Tal cual. avanzar y poder reclamar esa justicia. Muchas gracias, Alicia Panero, autora ustedes. de Mujeres Invisibles. Que tengas muy linda tarde. Muchas gracias por esta A entrevista. ustedes también, gracias. Muchas gracias. La verdad que un tema muy interesante, un librazo que creo que también me lo voy a leer. Necesario y aparte, incluso me atrevo a decir que se debería dar en el colegio. Bueno, y ya para cerrar el bloque, traigo el último libro llamado La Isla Anterior, 3 vidas después de Malvinas, del escritor y psicólogo Pablo Melicchio, el cual relata la historia de 3 sobrevivientes de la Guerra de Malvinas. A través de sus voces, el autor reconstruye no solo la cronología del combate, sino también el tejido social de una Argentina que envió a sus jóvenes a una trinchera para luego, en muchos casos, darle la espalda. Su mirada nos permite ver en estos nombres la representación de una generación entera atravesada por este conflicto.
El autor narra la vida de ellos antes y después de la guerra, indaga acerca de cómo se vuelve de la guerra, cómo sigue la vida de quien estuvo al borde de la muerte y analiza la culpa de los sobrevivientes. Pero mejor que lo cuente él mismo. A continuación, escuchamos a Pablo Melicchio, que en esta charla nos explica cómo fue su experiencia de la creación de su obra. La experiencia de haber trabajado con los veteranos de la Guerra de Malvinas para construir este libro, La Isla Interior, 3 vidas después de Malvinas, fue muy humanizante para mí porque me iluminó en relación a lo que yo había vivido desde mi mirada de preadolescente y después a través de los años por lecturas o viendo videos, documentales. Cuando estás frente al protagonista o a los protagonistas, en este caso de esta guerra tan cercana en nuestra historia, termina siendo una escuela de vida, un gran aprendizaje. En definitiva, fue aprender a escuchar no solamente a una persona, como habitualmente lo puedo hacer en el consultorio, sino a alguien que no solo tiene su dolor, sino también que carga con el dolor de una historia reciente, y que de alguna manera, si bien su dolor es singular, también habla de un dolor en la historia argentina. Bueno, Mati, muchas gracias por esta sección de libros. La verdad que junto con los libros, con las películas, con las canciones, con todo lo que hemos narrado en este programa, la verdad que estaría bueno que lo vean, que lo analicen, que sigan la gente que nos escuche, damos nuestro granito de arena para que sigan investigando y aprendiendo sobre esta guerra. Me gustaría dar un cierre de idea. Creo que, como dije antes, al inicio, esto fue una maniobra atroz hecha por el gobierno de ese momento para ganar poder, para seguir manteniendo ese látigo y poder seguir castigando a todos los argentinos, poder seguir ganando plata con eso. Y la verdad que no fue en ningún punto de vista correcto que se haya mandado la cantidad de soldados que mandaron, la cantidad de recursos que se gastaron, la cantidad de recursos que se robaron, y la verdad que fue muy injusto. Quiero recalcar que esto no lo podemos olvidar, de que los veteranos y las veteranas no se olvidan y que van a tener que seguir manteniendo un lugarcito en el corazón de cada argentino por el resto de lo que nos queda de nuestra vida. Muchas gracias, Mati, muchas gracias, Caro, espero encontrarnos próximamente. También muchas gracias, Simón. Y bueno, muchas gracias también a Camila Vargas, a Lucía Basconi, a Felipe Galloso, a Zoe Cabrera y a todo el resto del equipo de producción, que si me quedo nombrándolos uno por uno, nos vamos mañana a las 7 de la tarde. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombardees Buenos Aires. No quiero el mundo desinsano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentir